Hermanos, estamos terminando, no hoy, terminamos la semana que viene, pero casi estamos terminando esta primera carta a los Corintios, y ha sido un peregrinaje bueno. Hemos aprendido muchísimas cosas, hemos entendido muchísimas cosas, hemos aprendido sobre todo cómo no vivir como iglesia, porque la iglesia a los Corintios realmente no es un buen ejemplo para nosotros, pero sí nos muestra cómo no ser como iglesia y cómo tener en cuenta y tener las antenas paradas para identificar cuando puede estar llegando alguna de estas cuestiones que Pablo trata en esta carta de nuestras vidas como iglesia. Así que es una bendición haber estado en este tiempo compartiendo acerca de estas cosas, y ya casi entonces estamos llegando al final de la carta. Así que oren porque vamos a tener hasta el primer domingo, Dios mediante, hasta el primer domingo de enero vamos a estar en una serie especial que no va a tratar como tal la Navidad, es decir, no va a ser una serie pura de Navidad, pero sí entonces estaremos viendo textos a través de toda la Biblia que nos van a estar mostrando la promesa de que el Mesías iba a venir. Y entonces quizás terminemos con la llegada propiamente del Mesías, quizás en Lucas capítulo 2. Así que estén orando por esto, para entonces que sea de bendición también para nosotros y para nuestras vidas. ¿Alguno ha sido picado por una hormiga? Bueno, ya no hizo así como diciendo obvio, pero bueno, quizás alguno no, pues esa es la vida, ¿no? Hoy mismo estábamos nosotros en un lugar y unas hormigas picaron a una persona. ¿Saben? Las hormigas son un perfecto ejemplo de unidad dentro de sus colonias. Las hormigas son un perfecto ejemplo de unidad dentro de las colonias. Ustedes saben, bueno, estoy seguro que casi todos cuando niños, bueno, menos los que vivimos en el campo en Cuba, nos llamaba la atención cuando veíamos muchas hormigas alrededor de un pedacito de hoja, de una ramita, cargándola. Entonces iban todas caminando y nunca les llamó la atención cómo pueden saber que tienen que ir para allá, si supuestamente todas están alando para donde quiera, ¿no? Supuestamente hay muchas alrededor y todas están caminando. La realidad es que las hormigas saben por unos mecanismos que tienen de hormonas y de muchas cosas para dónde tienen que caminar. Incluso físicamente, los profesores de física, los científicos de física se han dado cuenta que todas están como alando para un mismo lugar, pero hay una fuerza resultante que siempre va para donde ellas tienen que ir. Es una cosa tremenda que hasta la física la ha descubierto. La realidad es que las hormigas son un ejemplo perfecto de unidad dentro de sus colonias, así dentro de cada uno de los hormigueros. Sin embargo, ¿saben cuáles son los peores enemigos de cada hormiguero? Los peores enemigos de cada colonia de hormigas no son los osos hormigueros. No son los osos hormigueros, no son otros animales que quizás comen hormigas. Los peores enemigos de cada colonia de hormigas son otras colonias de hormigas. Porque luchan entre las colonias, entre los hormigueros, luchan fuertemente por el territorio y también por la alimentación. No creo que Pablo haya estado pensando en hormigas, pero la idea que nos quiere dejar en el capítulo 16, los versículos del 1 al 12, es lo opuesto a lo que sucede entre las colonias de hormigas. Los creyentes nos reunimos en iglesias, no en colonias, por supuesto. Pero contrario a lo que sucede entre ellas, tenemos que cooperar con otras iglesias para el crecimiento de la obra del Señor. Nosotros tenemos que cooperar entre iglesias, no luchar entre nosotros para que la obra de Dios crezca. ¿De qué manera entonces podemos cooperar entre iglesias según la enseñanza de Pablo en este pasaje? Yo les invito a buscar 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios 16. Y vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 12. 1 Corintios 16. Versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra de nuestro Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y también es lumbrera a nuestro camino. Y gracias porque ella es el espejo que revela nuestra verdadera intención y la enseñanza, Señor, para nosotros y para nuestras vidas y también para nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué manera podemos, o de qué maneras podemos cooperar con otras iglesias según la enseñanza de Pablo en este pasaje de la carta? En primer lugar, podemos cooperar según este pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 4, apoyando económicamente. Apoyando económicamente. Es una de las maneras en las que podemos ayudar a otras iglesias para el crecimiento de la obra de Dios. Este es ya el último tema que Pablo trata en la carta. Ya a partir de aquí lo que queda es una especie de resumen de la carta. Este es el último tema que Pablo trata. Recuerden que la carta a los Corintios no es más que la respuesta de Pablo a una serie de temas que le habían enviado quizás por carta a la familia de Cloé para decirle los grandes problemas que tenía o que había en la iglesia de los Corintios. Y Pablo entonces envía esta carta para tratar casi todos estos temas. Y este es el último de los temas. Todos los anteriores tenían que ver con el funcionamiento propio de la iglesia como tal. Ahora, este es el único que está enfocado hacia afuera de la iglesia. De hecho, ahora hacia los Corintios, dejar de mirarse el ombligo y entender que hay otras iglesias también que pudieran necesitar apoyo. No por dejar este tema para el final es menos importante. De hecho, creo que una iglesia no está completa en cuanto a su función y servicio a Dios hasta que no entiende que es parte. Y escuchemos bien, solo somos parte de la obra de Dios en este mundo. Pablo está dándole acá a los Corintios y por supuesto a nosotros también una lección de humildad. Como iglesia, y escuchen bien, como iglesia, nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, llegó una iglesia a San Cristóbal, una denominación que no existía, llegó a San Cristóbal y pusieron su iglesita en una casita vieja de teja y de madera que se estaba cayendo. Y todos se reunían en un portalito. Y recuerdo que pasábamos por ahí y todos oraban de rodillas antes de empezar el culto. Y era realmente un ejemplo para el resto de los creyentes que habitábamos en aquel lugar. Pero de pronto comenzaron a llegar, digamos, bendiciones materiales y rompieron la casita de madera, hicieron una casa hermosísima, grande, de placa y arriba un techo y un salón para los jóvenes, el desastre. Y a partir de ahí, cada vez que te encontrabas con ellos, decía, nosotros somos la niña de los ojos de Dios en este pueblo. Dios está enamorado de esta iglesia. Hermano, Dios no está enamorado de nuestra iglesia por ser nosotros la iglesia. Sí, porque somos nosotros, este grupito que nos reunimos aquí. No, nada de eso. No somos una iglesia consentida. Dios no tiene nada especial con nosotros como iglesia. No nos creamos que por enseñar sana doctrina, por predicar las escrituras, por intentar ser una familia unida en Cristo, entre otras cosas, tenemos un lugar privilegiado como iglesia. No hay un escalafón de iglesias. ¿Saben?
Dios al mes no tiene, voy a ver cuál es la iglesia destacada del mes. Aquella que está ahí en aquel lugar, allá, se reúnen arriba en aquel localcito, que se mueren del calor, esos son los más destacados. No, hermano, no. Es una lección que Pablo está dando de humildad acá también a los corintios. Tenemos que entender que somos parte del reino de Dios y por lo tanto somos colaboradores como otros de la obra de Dios. Y esto es más que suficiente. Que Dios permita que como iglesia nosotros seamos parte de su plan eterno. Es el privilegio más grande que podemos tener mientras estamos en este mundo. No hay otro. Por esa razón, es muy importante que estemos mirando también hacia afuera. Es importante que entendamos que hay otros hermanos nuestros en otras iglesias que también están pasando necesidad o que están pasando necesidad. ¿Saben? Nosotros no somos la iglesia más necesitada. Créanme. Créanme que no somos ni la primera iglesia más necesitada, no somos la segunda iglesia más necesitada, no somos la tercera iglesia más necesitada, y así podemos seguir y no sé hasta qué número está ahí. Hay en este planeta iglesia en la que sus miembros están pasando hambre, literalmente, hambre. Hay en este mundo iglesias en la que sus miembros van con la misma ropa todos los domingos, porque es la ropita de la iglesia, y a veces sin zapatos, con chancleticas. Pablo, en esta parte final de su carta, nos está invitando a que consciente y organizadamente tengamos un capítulo financiero en nuestra iglesia que esté destinado para el apoyo económico de otras iglesias. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Pablo le dice que cada primer día de la semana recojan para cuando yo vaya para los santos de Jerusalén, es organizarse, estar organizado. Veamos cómo lo dice aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo nos está haciendo un llamado a la conciencia y a la organización. Conciencia de la necesidad que hay en otros lugares, en otras iglesias, y que esto nos llegue a prepararnos para que en un momento oportuno podamos sencillamente decir, aquí está, y no haya esa hora que está corriendo a ver qué es lo que se recoge. En la carta de los Romanos, capítulo 15, los versículos del 25 al 26, Pablo le escribe a los creyentes que están en Roma acerca de esta ofrenda que se llevaría a las iglesias en Jerusalén. Pablo se había convertido en una especie de organizador. Los hermanos en Jerusalén estaban padeciendo necesidad. Hace poco me encontré a un teólogo que decía, ¿se dan cuenta? Por haber repartido todos sus bienes y habérselos dado a todo el mundo y no quedarse con nada, por eso es que después Pablo tuvo que recoger ofrenda para llevárselas a ellos. Hermano, él no es así. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Saben? El libro de los Hechos de pronto decía que los hermanos tenían todas las cosas en común en la iglesia en Jerusalén. Y vendían todo lo que tenían y repartían a todos y todos vivían de todo. Es decir, todas las cosas las tenían por igual, perdón. Y una vez me encontré con una gente que decía, por haber hecho eso, ahora Pablo tuvo que recogerle cosas para llevarle a ellos. No es así, hermano. No es así. Pablo estaba haciendo esto porque precisamente Dios nos da a nosotros la posibilidad de poder ayudar y de poder cooperar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y eso está claro en la palabra de nuestro Dios. Otros, este ha sido uno de los pasajes que se ha prestado para varias interpretaciones con respecto a la ofrenda. De hecho, ha sido uno de los pasajes abanderados para decir que las ofrendas son eventuales. Es decir, que no hay ofrenda, no tenemos por qué recoger ofrenda todos los domingos. Algunos usan este pasaje para eso. Para decir, las ofrendas no hay que recogerlas todos los domingos, las ofrendas son eventuales. Si cuando surge una necesidad, entonces es que tenemos que recoger ofrendas. Y aquí este pasaje está diciendo todo lo contrario. Que cada primer día de la semana pues se recojan ofrendas. Para entonces cuando haya una necesidad, poder tener para suplir la necesidad. En este caso Pablo estaba hablando de una necesidad exterior de otras iglesias. Pero nosotros como iglesia también tenemos necesidades. Dentro de nuestra iglesia también hay pobres, también hay necesitados. También hay personas que hay momentos en que puedan estar necesitando ayuda económica. Y si esperamos a esa hora para entonces ver cómo resolvemos el problema, ahí es donde está entonces la situación. Por eso
Está claro este pasaje, que en las iglesias se debería recoger ofrendas todos los domingos. Rory lo dice domingo tras domingo. Y yo sé que a veces suena fuerte, pero es mandato divino. Sí es necesario ofrendar dentro de las iglesias. Sí es necesario recoger dentro de las iglesias. Y Rory dice, todo lo que se recoge aquí es para el crecimiento de la obra del Señor. Nada de lo que se recoge aquí es para el provecho personal de ninguno de nosotros. Y créanme, ustedes son la iglesia Camino de Vida. Somos nosotros. Todos somos la iglesia Camino de Vida. Si mañana alguno de ustedes descubre que hay malversación con los fondos de la iglesia, que se están desviando los fondos de la iglesia, que hay algo oscuro, pues rápido. Tenemos que detectar eso y convocar a una reunión y tenemos que, mire, si alguno metió la mano, pues sobre él va a caer todo el peso, no de la ley, sino de la disciplina bíblica que dice la palabra del Señor. Por eso podemos estar seguros cuando ofrendamos que estamos poniendo nuestro dinero en las manos de Dios. Por supuesto, dinero administrado por hombres pecadores. Pero créanme que si esos hombres pecadores meten la mano en el dinero que no es de nosotros, es dinero divino porque se lo dimos a Dios, van a tener problemas. Por tanto, la idea es ofrendar. La idea es ofrendar. Ofrendar porque hay otros que están pasando necesidad. Ofrendar porque hay otros que necesitan de nosotros. Ofrendar porque es probable, amados hermanos, que el plato de comida que se esté comiendo un hermano nuestro en otro país sea precisamente por esa ofrenda que tú domingo tras domingo traes a la iglesia. Porque quizás el par de zapatos del hijo de uno de tus hermanos en otro lugar o en otro país es precisamente por la ofrenda que tú y yo domingo tras domingo traemos acá. Hermano, sé que vivimos en un país en el que derretimos el dinero. Sé que vivimos en un país que está dispuesto, está diseñado para que nosotros pensemos que lo vano, para que pensemos que lo que no es necesario sea muy necesario. A veces pensamos que irnos en un crucero es muy necesario porque nos lo merecemos y eso no significa que un día usted no coja un crucero y se vaya. Pero a veces nos olvidamos entonces de cosas que son importantes, que la Biblia nos está diciendo: apoya a tu hermano, ayuda a tu hermano. Tenemos que tener todas las cosas en común. En la iglesia de Cristo no tiene por qué haber pobres. En la iglesia de Cristo no tiene por qué haber necesitados. Entonces nos olvidamos de estas cosas porque pensamos a veces en nosotros nada más, en lo que yo me merezco. ¿Y saben qué? Yo no me merezco nada. Yo lo que me merezco es el infierno de fuego y azufre. Eso es lo que yo me merezco. Que por gracia estoy donde estoy y estaré donde estaré, en el reino de los cielos, con todos ustedes, porque el Salvador fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Para que nosotros tuviéramos su justicia por haber Él tomado todo nuestro pecado y toda nuestra culpa. No nos merecemos nada, nos merecemos el infierno. Y sin embargo, Cristo hizo la maravilla de venir hasta donde estamos nosotros. ¿Saben? Cuando pensemos en esto, inevitablemente, amados, tenemos que pensar en el Evangelio. Porque a veces, y créanme, esto no es un regaño, no es un responso, no es, tienes que ofrendar porque tenemos que ofrendar como hacen muchos, y si no ofrenda te vas al infierno. No, si no ofrenda no te vas al infierno porque Cristo murió por ti precisamente. Pero pensemos por un momento en lo que hizo nuestro Señor. Pensemos por un momento que el Señor se dio por completo a nosotros. No nos dio solamente dinero, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dio su vida, no solamente dinero. El Rey de Reyes y Señor de Señores, sin necesidad de hacerlo, porque no tenía que hacerlo. Porque es que Dios no tenía por qué enviar a su Hijo Jesucristo a hacerse pobre, primero a nacer como un bebé, a vivir como un hombre, a sufrir como un hombre, a morir como un ser humano, para salvarnos a nosotros. ¿Quién somos nosotros? Miserables seres humanos, hormigas insignificantes, que ni picamos delante de Dios. Sin embargo, Cristo vino y no nos dio dinero para que nosotros pusiéramos un par de zapatos.
nos dio su vida para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Entonces, ¿por qué yo tengo que ofrendar? ¿Por qué yo tengo que dar? ¿Por qué yo tengo que dar para otros? ¿Por qué nosotros como iglesia entonces tenemos que darle a otras iglesias, apoyarlos, ayudarlos económicamente? ¿Porque es un mandato? ¿Porque es un mandamiento? Ciertamente lo es. ¿Porque es obligatorio? Tenemos que hacerlo porque tenemos el mayor de los ejemplos. Y si tú y yo hoy tenemos salvación y vida eterna, es gracias a la obra de Cristo. Gracias a ese mayor regalo, al mayor regalo de Cristo que nos dio su vida, que es mucho más que dinero. Por eso nosotros ofrendamos, por gratitud, por la obra que hizo Cristo en nosotros. Nos acordamos de eso y decimos, entonces, ¿qué estoy haciendo yo guardando mi dinero? ¿Qué estoy haciendo yo protegiendo mi dinero? ¿Qué estoy haciendo yo? Acordémonos de estas cosas. Cuando pensemos, ay caramba, quiero dar, pero entendemos que hay situaciones en la vida. Entendemos que hay momentos en la vida en que tenemos que pagar ciertas cuentas ultra necesarias y no tenemos dinero. Hermano, Dios está mirando todo eso. No se sienta mal. Pero entendemos también cuando a nosotros nos sobra un poco. Y recuerden que la viuda nos enseñó no a dar de lo que nos sobra, sino a dar todo lo que tenemos. Pero lo que quiero decir es que entendemos que hay momentos en la vida en que quizás usted necesita dinero para una medicina, para su hijo, hija, y tiene que comprar medicamentos. Eso lo entendemos. Eso Dios lo entiende, lo sabe, lo conoce. Pero entendemos también en muchas ocasiones que nos sobra. Y tenemos una cuenta bancaria abundante. Y se nos olvida que hay otros que necesitan de nosotros. Se nos olvida que hay otros que necesitan de nuestro dinero. El dinero que el Señor nos ha regalado precisamente. Recordemos estas cosas, hermano. Recordemos estas cosas. Qué bueno poder ofrendar. Qué bueno poder dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que cooperar con otras iglesias para el crecimiento de la obra del Señor. Lo podemos hacer, como vimos, ayudando económicamente, pero también lo podemos hacer enviando. ¿Enviando qué cosa? Dinero, ¿no? Y el dinero lo enviamos el mes pasado. Ahora, ¿cómo podemos cooperar además? ¿Saben? Pablo escribió esta carta desde Éfeso. Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esta carta a los Corintios. Su plan era pasar primero por Macedonia, la región de Macedonia, y luego regresar a Corinto. Este era su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 54 después de Cristo. Y aún Pablo conservaba todo el ánimo, el deseo y el espíritu de servicio hacia cada una de las iglesias por las que ya había pasado, las iglesias que había plantado. Pero no solo eso, Pablo sigue y pretende ahora encaminarse más allá para seguir predicando el evangelio. De hecho, según vimos en el pasaje citado en Romanos, la idea era, luego de llevar el donativo a Jerusalén, seguir hasta dónde. ¿Qué dice Pablo? ¿A dónde quería llegar Pablo? Pablo quería ir a jugar fútbol en la liga. Mira cómo miran todos así como diciendo, ¿qué significa eso? Pablo quería llegar a España. Pablo quería ir a las corridas de toros. Pablo quería llegar a España, hermano. A España, mira dónde ya Pablo estaba. La mente de Pablo, ¿dónde estaba? En España, en lo último ya de todo el territorio europeo. Ahí quería llegar Pablo. Pablo le dice a los corintios que quiere estar un tiempo con ellos, quizás todo el invierno, pero la idea era que la iglesia lo encaminara donde él debía ir. Esto es muy interesante. El apóstol nos da una enseñanza dolorosa. El apóstol aquí nos da una enseñanza dolorosa, y es más dolorosa aún para nosotros que somos una iglesia que está comenzando. ¿Saben cuál es la enseñanza? Disculpen, dolorosa que nos da Pablo. Que vamos a prescindir en un momento determinado de nuestra vida como iglesia, vamos a prescindir de líderes importantes y queridos entre nosotros, porque irán a otros lugares a predicar el evangelio y a plantar otras iglesias. Y sé que es una iglesia, una noticia, una enseñanza dolorosa para nosotros. No sé ustedes, ahora mismo yo estoy mirando, estoy pasando mi vista así, estoy diciendo, ¿cuál será el primero? ¿Cuál será la primera familia que en unos meses, en unos años estemos parando aquí delante, o esperemos que en otro lugar que sea nuestro,
Y entonces podamos orar por ellos y decir, los estamos enviando a Orlando, a Tampa, a New York, a Chicago, a Haití, no sé a dónde, a plantar una nueva iglesia. ¿Cuál será? ¿Cuál de ustedes será? No sé. Quizás no esté aquí todavía, quizás sí. Pero es doloroso. Porque cuando uno comienza una iglesia, sobre todo, quiere que no se vaya nadie. Y quiere que todos, por toda la eternidad, estemos junticos. Yo quisiera que en la eternidad esté que estar con ustedes también en la casa al lado. ¿Ustedes saben? En la al lado. Juntos pero no revueltos. Nada, ahora estemos todos juntos. La idea es que no queremos que nadie se vaya. Pero, ¿saben cuál es el plan de Dios para todas sus iglesias? No que engordemos, sino que crezcamos. La idea no es como iglesia que engordemos, sino que crezcamos. Y que nos convirtamos en una iglesia que en nuestro ADN está ese anhelo de seguir predicando el evangelio y plantando nuevas iglesias. Porque esa siempre ha sido la idea y es la enseñanza que Pablo nos da aquí. Nunca es fácil desprendernos, hermanos queridos, pero nacimos como iglesia para esto, para seguir plantando otras iglesias y para seguir predicando el evangelio. Eso fue lo que Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo era un hombre de acción, no solamente de escritura. Por eso, entendiendo el concepto de preparar y enviar, envió desde Éfeso a Timoteo. Y aquí en este pasaje lo dice. Pablo envió a Timoteo. Un poco antes de escribir su carta, le dijo a Timoteo, Timoteo, da una vuelta tú por esa región por donde ya pasamos una vez. Llégate hasta Corinto porque es importante que estés con ellos un tiempo. Pablo estaba claro de esto. Pablo estaba claro que la idea era, nosotros como iglesia, preparamos hombres fieles para que estos hombres fieles vayan a predicar el evangelio y vayan a plantar nuevas iglesias y para que a su vez estos hombres fieles, donde quiera que estén, sigan preparando otros hombres fieles para que sigan predicando el evangelio y para que sigan plantando nuevas iglesias. Así es como crece el reino de los cielos, hermano. Así es como la obra de Dios crece. Por eso nosotros, para poder apoyar otras iglesias, para poder apoyar la obra de Dios en otros lugares, tenemos que enviar también gente. Y nuestra gente valiosa, la gente que más brilla, los hermanos más maduros, aquellos que queremos quedarnos con ellos porque no son muy funcionales y nos están cubriendo un espacio tremendo en la función de la iglesia, esos son los que tenemos que enviar. Hombres fieles, familias fieles para seguir predicando el evangelio. Pablo termina en el versículo 12 con una interesante declaración. Acerca del hermano Apolos, mucho les rogué para que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos debía haber ido en ese se me fue la mente. En ese grupo, en esa delegación, tenía que ir Apolos, Timoteo y 2 o 3 más. Tenían que ir a dar ese recorrido para de nuevo reanimar, para consolidar las iglesias. Sin embargo, Apolos no quiso ir. Y Pablo dice aquí que él mucho le rogó. Mucho le rogó para que fuera, pero Apolos no quiso ir. ¿Por qué Apolos no habrá querido ir? Como lo estaba haciendo Timoteo. ¿Tenemos alguna idea? ¿Tenemos alguna idea por qué Apolos no quiso ir? Es muy interesante esto. Estuve mucho rato delante de esta parte, de este versículo 12. ¿Y por qué Pablo escribió esto aquí en esta carta? Porque créanme que ni una palabra, ni una tilde, ni una jota, ni una coma de la palabra de Dios está por gusto. Ustedes se recuerdan el capítulo 1, el capítulo 2 de la carta. ¿Recuerdan qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios? ¿Recuerdan la división que había? La iglesia estaba dividida en grupos que eran seguidores de algunos líderes. Y uno de esos líderes era Apolos. Saben, no podemos estar seguros de esto, pero todo parece indicar que Apolos le decía a Pablo, me imagino a Pablo y a Apolos en medio de esa discusión, y Apolos diciéndole, Pablito, mi hermano, entiéndeme,
que quizás es muy perjudicial que yo vaya ahora a la iglesia de los Corintios. Porque sabes que ahí tengo mucha gente que me ama y que me quiere seguir. Y quizás eso lo que haga sea acrecentar la división. Es probable que yo no pueda aparecerme por ahí ahora. Fíjense que Pablo dice, no va ahora, pero irá cuando sea oportuno. ¿Qué es la mejor traducción? Cuando sea oportuno, en el momento oportuno, Apolos va a ir. Porque el deseo de Apolos era ir. Pero quizás en ese momento no era lo más indicado. No era lo más indicado. Esta parte final, o en esta parte final del versículo 5 hasta el 12, Pablo nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, tenemos que estar dispuestos a ser enviados para cooperar con otras iglesias para el crecimiento de la obra de Dios. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a ser enviados. Nosotros nacimos en Cristo para servirle, donde el Señor nos ponga. Y de eso yo sé que todos tenemos experiencia. Todos tenemos experiencia. Perdonen que los tome como material de estudio, María y Rolando. Esta es la iglesia ya, como la segunda o tercera iglesia que ustedes levantan, ¿no? O son parte de la plantación. María y Rolando no son viejos, pero no son tan jovencitos. Están en la mejor edad del ser humano. Pero quizás muchos los miren y digan, ya a esa edad yo quisiera estar tranquilito en una iglesia. Una iglesia establecida, una iglesia grande, que tenga música, que tenga una batería, que tenga piano, que todo esté bien, listo, dispuesto. Yo ya a esta edad, yo no estoy para estar plantando una iglesia con todo lo que eso trae. Sin embargo, están aquí. Y yo doy gracias a Dios por su vida, como doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que decidieron ser parte de esta aventura, porque es una aventura plantar una iglesia. Y le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque ¿saben qué? Decidieron lo mejor, porque esta es la obra de Dios. Plantar iglesias es la obra de Dios. Por tanto, qué bueno que podamos estar dispuestos. Y el día de mañana, quizás le toque la puerta a alguno de ustedes y le diga, oye, ¿sabes qué? Me parece que tú eres el indicado para plantar una iglesia que estamos pensando plantar en Hunter. O en no sé dónde, en Orlando, en Tampa. ¿Tú crees? No, yo estoy seguro. Vamos a orar por eso, a ver qué pasa. Estemos dispuestos con mente abierta diciendo, Señor, tú me quieres usar. Yo entonces quiero dejarme usar por ti. Tenemos que estar dispuestos como iglesia a encaminar a aquellos que se dispongan a salir y cooperar con otros, encaminarlos. ¿Saben? Cuando Pablo le dijo a los corintios, quiero pasar por donde están ustedes, para que ustedes me encaminen. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Yo quiero pasar por ustedes para llenarme de todas las provisiones que necesito para seguir. Porque para plantar iglesia y para predicar el evangelio hace falta provisiones, hace falta economía. Porque de lo contrario la gente se muere. Porque todos los que se disponen a predicar el evangelio, a plantar nuevas iglesias, tienen familia que necesitan ser alimentadas. Y si no hay apoyo económico, entonces no se puede seguir plantando iglesias. Es una realidad. Es una realidad viva. Y Pablo está claro. Nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos. El día que vayamos a enviar a alguien, lo tenemos que apoyar. Porque no es vete para Tampa, ver, tú con tu esposa cuando te cases. Bueno, ¿y qué? Vete para Tampa y olvídate que eso lo vamos a resolver. Y pasa un mes y pasa dos. Y a ver no le llega un chequecito de nada. Y entonces, ¿qué hago aquí ahora? Al final tiene que ponerse a qué? A trabajar de nuevo como enfermero. Y la obra de Dios que le pasó, pues nada, ahí vegetando con muchas que están vegetando. Tenemos que apoyar a aquellos que vengan a cooperar con nosotros también. Si viene alguien a cooperar con nosotros, también tenemos que apoyarlo. Tenemos que discernir cuándo es el mejor o más oportuno momento para ofrecer nuestra cooperación. Eso es bueno, lo que le pasaba a Apolos. Tenemos que entender exactamente y escuchar la voz de Dios en oración para ver cuándo es mejor movernos o no. Tenemos que discernir también en qué momento movernos de un lugar para seguir haciendo la obra del Señor. No sea que estemos haciendo la obra del Señor aquí, el Señor nos esté abriendo puertas aquí y entonces por cuestiones externas querramos movernos a otro lugar. Como decía Pablo, que decía, ahora quiero quedarme en Efeso, todavía estoy aquí en Efeso predicando el evangelio, luego iré. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos que saber, disculpen, que la obra de Dios siempre tendrá gran oposición. Y Pablo se lo decía a los corintios. Esta es una de las razones por las que nos necesitamos entre iglesias. Cuando cooperamos, cubrimos nuestras debilidades. Con las fortalezas de otros y la oposición,
entonces va a pesar menos. Concluimos. No creo que Pablo haya dejado este tema para el final de la carta por alguna razón específica. Lo cierto es que es la única vez que pone a pensar los corintios en el servicio a la obra del Señor fuera de las cuatro paredes de su congregación. Esto debe hacernos reflexionar a nosotros hoy. La motivación por pensar en nuestra iglesia, por anhelar formar nuestra iglesia como una iglesia sana, libre de contaminación en este mundo, apegada a la palabra del Señor y sin los matices mundanos que hoy son comunes, justificados por la supuesta claridad del Evangelio, pudieran colocarnos dentro de una urna de cristal en la que vemos el resto de nuestras iglesias hermanas, pero no tenemos contacto con ellas. Cuidado con esto. Sí tenemos que hacer que nuestra iglesia crezca. Sí tenemos que hacer que nuestra iglesia se fortalezca. Sí tenemos que luchar para ser una iglesia sana, saludable, firme en su palabra. Pero tenemos que saber que somos parte de una red de iglesias. Es la red de iglesias que nuestro Dios ha querido establecer para tener en ellas a su pueblo, a nosotros. Por tanto, tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar con otras iglesias para el crecimiento de la obra del Señor. Pablo nos dice en esta carta que podemos hacerlo de dos formas: ayudando económicamente y enviando a nuestros hermanos más capacitados. No somos colonias de hormigas, somos la iglesia del Señor. Tenemos que cooperar con otras iglesias para el crecimiento de la obra de nuestro Señor en este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por habernos motivado a esto. Gracias por ponernos a pensar más allá de estas cuatro paredes. Gracias porque sabemos que tenemos que fortalecernos como iglesia, pero somos parte, Señor, de una red que es tuya, que es donde tú has querido colocar a tu pueblo, que son tus iglesias. Y por lo tanto nos tenemos que apoyar unos a otros. Tenemos que apoyar a otras iglesias hermanas, a nuestros hermanos en otro lugar. Ayúdanos a pensar en esto como iglesia. Ayúdanos a tener esto muy en cuenta, Señor, porque es para el crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.